Conexión matinal a través de TVR. Fíjese que estamos con una invitada que nos viene a conversar respecto al uso de la marihuana. En el último tiempo hemos tenido como sociedad varios muchísimos debates respecto a si debemos legalizarla, si no debemos legalizarla, si hace bien, si relaja, si es buena, si es mala, si me pone en qué posición definitivamente me pone la marihuana en la vida. Para conversar de este tema estamos con Ana Luisa Joan, directora ejecutiva de la corporación La Esperanza. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Karim. Ana Luisa, un saludo a todos. Hablemos un poco de la marihuana. Lo que yo acabo de decirle al público es justamente que hay un debate. Hay un debate que hemos tenido durante mucho tiempo como sociedad. Si es buena, si es mala, si tiene uso terapéutico, si no, si me hunde. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu mirada respecto al tema? A ver, yo quiero contextualizar para que sepan cuál es mi mirada. Ya. Yo trabajo en una corporación La Esperanza que llevamos 26 años dedicados a la rehabilitación de personas con consumo severo de droga. Ya. Trabajamos en prevención del consumo y trabajamos tratando de influir en políticas públicas. Y en este contexto hemos ido participando de lo que ha sido el tránsito de ser un país donde teníamos un consumo relativamente acotado en general de drogas, a ser un país donde hoy, por ejemplo, los escolares chilenos ocupan el primer lugar de consumo de toda América en marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes. Primer lugar toda América, sobre Estados Unidos y Canadá. Entonces, frente a esta situación, nosotros durante todo este tiempo hemos dicho, a ver, hay que atender esto antes que esto se vuelva incontrolable. Lo dijimos hace 26 años y hoy día sentimos que ya estamos en esa etapa de incontrolable. ¿Qué pasa concretamente con la marihuana? El año 2010-2011 vino una primera discusión, muy fuerte en el Parlamento que buscaba legalizar el consumo. Pero fue una discusión donde el concepto fue un concepto confuso entre lo que era la marihuana terapéutica y la marihuana recreacional. Estamos hace tiempo en una discusión que va por ese lado también, ¿no? Marihuana terapéutica y marihuana recreacional. Sí, pero ahí es donde yo quiero hacer dos puntos. Ya. Uno, no tenemos que juntar el debate, ¿ya? Los médicos de las sociedades médicas de psiquiatría, de neurología, etcétera, están dando una pelea contra la marihuana terapéutica y yo en eso no me meto porque no es mi expertise la marihuana terapéutica. Sí lo voy a decir en qué sentido me meto. Pero cuando se mezcla o se argumenta esta marihuana terapéutica diciendo que es una matita verde inocua, lo que hace es que el mensaje respecto de la marihuana recreacional se confunda y pasa a y ser ahí me relaja. Es donde claro. Esta matita que no hace nada. Entonces claro. Ahí es donde los escolares chilenos saltaron en el consumo durante el 2011 al 2015 y duplicaron el consumo en todos los cursos. Cuando tú me dices en todos los cursos, estamos hablando incluso de básica. Octavo básico a cuarto medio. Y se transformaron en los primeros consumidores de América. A ver, y cuando hablamos de este salto, estamos hablando de duplicar una cifra Duplicar el consumo. Llegamos a tener sobre 30% de consumo año. Entonces, ¿ya antes teníamos un 15? Sí, entonces, y hoy día estamos bajando. Ese fue el pic. Hoy día estamos bajando. Entonces, lo que yo quiero decir es que uno iba a los colegios y decía, pero si ya lo van a legalizar, pero si todos los líderes salen en las fotos consumiendo marihuana. ¿Qué fue lo más importante que pasó? Que fue el dato. Bajamos de un 48% de percepción de riesgo de consumo frecuente. Es decir, el 48% de los niños consideraban peligroso o grave que se consumiera de manera frecuente. Bajamos al 22%. Nosotros tenemos que cigarro... Quiero ahondar un poco en ese punto.
La percepción es la Sí. que bajó. La percepción de riesgo. Sí. O sea, antes, ¿qué porcentaje creía? 48. 48% de la población De los niños escolares. niños, de los escolares, percibía que la marihuana era mala Era dañina, Era dañina. en su uso intensivo. y su uso intensivo. Y hoy, Bajó a 22% el año 2015 y hoy día logró subir en torno al 26-27%. pero está en la mitad. Está en la mitad de lo que se percibía antes como dañina. Claro. Ahora solo la mitad de los niños la percibe como dañina. Claro. A ver, pero esto necesariamente quiere decir que la otra mitad ya la percibe como positiva. ¿O que simple o no, qué? la mitad la considera dañina, por Ya. lo tanto la otra mitad la considera... Perdón. Sí. Sí, solo, y la otra la considera No dañina, positiva. por último. No sé si lógico. positiva, pero no Entonces, dañina. todos tenemos claro que se ha normalizado el consumo. Ya. Y se ha normalizado entre los niños y entre los jóvenes. Nosotros tenemos por ley una cosa que dice que a los 18 años somos adultos y podemos consumir, pero la ciencia te dice que el efecto en el cerebro en formación del consumo de marihuana se produce hasta los 22, 23 años. Ok. Ese efecto que va a tener que ver en el lóbulo frontal, va a tener que ver con la memoria, va a tener que ver con la Se va a ver planificación. afectado igual. Ese efecto es el que nosotros estamos tratando de proteger a los niños. Es un tema de salud, Ya. es un tema, también es un tema social, porque esos adolescentes están en pleno desarrollo de toda su vida social y todo esto va a ser va a ser intervenido muchas veces por el uso frecuente de esta marihuana. Ya. Yo te quiero plantear, cuando Chile debate esto, yo lo que pido es que se haga un debate donde pongamos todas las cosas sobre la mesa, pero pongamos claramente la evidencia que Ya. dice que la marihuana es una sustancia que es potencialmente adictiva, según Senda, entre un 15 y un 20% de los casos, potencialmente adictiva, De 100 personas, entre 15 y 20 podrían tener grados de dependencia. Se Grados de habla así, dependencia, ¿ya? Y que provoca daños, ¿ya? Daños concretos que podrían ser neurológicos, de memoria a corto como plazo. daños Cognitivos, pero también brotes psicóticos, problemas para las personas que tienen enfermedades, que podría tener un brote, por ejemplo, de la esquizofrenia, Ya. crisis de angustia, etc. Entonces, yo lo que como Corporación La Esperanza queremos es que esto se ponga en el debate, pero de verdad con la evidencia que hoy día existe. Hoy día existe evidencia que no es una matita inocua y que es una matita que provoca potencialmente adicción y daños. Entonces, a partir de eso, preguntémonos, ¿qué queremos hacer como sociedad? Y en ese debate, digamos, a ver, perfecto, hay personas adultas que quieren poder consumir, quieren poder conseguir su marihuana. Pongamos todo en el debate. plantar su propia marihuana. Pero pongámoslo con claro cuál es el objetivo como país que queremos. ¿Y cómo ha sido, según tu mirada, Ana Luisa, la experiencia en los países que sí la han legalizado? Yo te quiero decir lo que acaba de publicar la JIFE, que es la Junta Interamericana la Junta Internacional de Fiscalización ¿Ya? de Estupefacientes, y que tiene que ver con la ONU, y lo que ellos han recogido todavía son estadísticas que requieren más años. Ajá. ¿Ya? Claro, está muy nuevo todavía. Pero tanto en Colorado como en Washington, como en Canadá, como en Uruguay, lo que se ha recogido es que ha aumentado el consumo en aquellos estados y países donde se ha legalizado, pero de manera importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, del 3,96 al 16,6. ¡Wow! O sea, 4 veces. Bastante fuerte. Oye, ¿y esto ha bajado el mercado negro, el tráfico? Solo decirte que en general, si yo te leyera en cada uno de los países, más o menos el aumento del consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos es ese. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Washington subió de 6,2 a 14,6. Perdón, Colorado. En Washington
de 8,6 a 16,6. Más del doble igual. En Uruguay del 7 al 21%. Se triplicó. En Canadá del 2 al 16%. Entonces, Wow. Hay un aumento. Por lo tanto, el primer efecto es que hay un aumento. A ver, El segundo efecto, que tú me lo acabas de preguntar, es qué pasa con el mercado con negro. el mercado con el negro, porque narcotráfico. podría ser que uno dijera, mira, lo que nosotros queremos buscar, y está bien, ¿cuál es el bien que buscamos? Queremos buscar la disminución del mercado negro. Bueno, en estos países lo que se ha demostrado hasta el día de hoy es que el mercado negro significa entre el 50 y el 60% aún del mercado, ¿ya? Y está, por ejemplo, en Uruguay es el 50%. Según la información que hay hasta el día de hoy, que informa esta junta ligada a las Naciones Unidas. El 75% en California, el 40% en Canadá. O sea, igual son altos niveles de mercado negro que De hay. mercado negro. Digamos, porque muchas veces en estos países, yo recuerdo los debates, se buscaba que el mercado negro bajara, casi desapareciera, y eso no sucedió. No sucedió por un tema de precio. O sea, finalmente, si este mercado negro logra conseguir vender una más barata, llegar más rápido, tener una marihuana de mayor potencia, etcétera. Pero Ana Luisa, a ver, yo también quiero entender, cuando estamos hablando de países que la legalizan en uso terapéutico solamente. No. Todo uso esto es recreacional. Todo lo que yo te he hablado es recreacional. Ok, ¿y cómo tú puedes acceder a una marihuana de manera recreacional? ¿Dónde compras? ¿Vas a uno de estos grown shop? ¿Acá? Sí, en estos países. En cualquier parte. En cualquier esquina hay una tienda y tú compras. En una tienda así como te compras una bebida gaseosa. Sí, y puedes oiga, comprar. Y viene un gramo de marihuana. Y puedes así. comprar dulces, puedes comprar queques, puedes comprar cosas que hacen mucho más compleja porque los niños obviamente sienten mucho más atracción al ver un queque rico que no sabe qué contenido, qué proporción de marihuana tiene. Uh-huh. Y entonces tenemos también que han aumentado los problemas de salud asociados a esto. Ya, ¿cómo y ahí cuáles? tenemos que, por ejemplo, las llamadas de emergencia por problemas de efectos de la marihuana o intoxicación o brote psicótico o angustia, etcétera, aumentaron en 157%. En esos lugares. En estos lugares. Y las llegadas a puntos de emergencia, a hospitales, a Es que me emergencia. estoy muriendo, estoy sintiendo no sé qué. Estoy con un brote psicótico, Ya. estoy con una sobredosis, etcétera, aumentaron en un 57%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Uno podría decir, y está bien, decir, mira, lo que yo quiero buscar es que bajen los niveles de delincuencia asociada o Ya. más bien delincuencia asociada a la venta. Ya. O sea, el tráfico de drogas y que se vinculen niños, etcétera, al tráfico. Bueno, lo que hemos visto es que hasta hoy, lo que hoy día se puede decir es que se ha mantenido en un porcentaje importante. Ya, Lo que hemos visto también es que ha aumentado el consumo ya. en todos estos países. Y háblame un poco de Chile igual. Quiero Ya. saber cómo vamos nosotros. ¿Cómo vamos nosotros? Y lo tercero que quiero decirte es que en esos países aumentó también los problemas de salud vinculados al consumo. ¿Qué nos pasa en Chile? En Chile, estos mismos 15 días que recién acaba de aparecer este informe de la JIFE, Ya. reciente, Ya. apareció un informe publicado en la revista The Lancet, que es una revista muy prestigiada Sí, claro, desde un punto de vista la conozco. de un punto de vista académico y de investigación, y dice que Chile ocupa el primer lugar de Sudamérica Ya. en pérdida de vidas anticipadas por consumo de marihuana. Ya. 18,8% de vidas por cada 100.000 habitantes. Ok, ¿Qué es lo eso- que nos está diciendo? Que es personas por alguna circunstancia ligada al consumo de marihuana directa mueren. A ver, eso quisiera que me lo explicaras un poco. Cuando tú me dices, nómbrame alguna cosa que te puede pasar por un consumo de marihuana. Un brote psicótico, Un suicidarte, accidente. o chocar. Sí, o sea, lo que no hay, o sea, lo que se describe son accidentes y problemas relacionados directamente con el consumo de marihuana, y hay pérdidas de vida en esta situación equivalentes a un 18,8% por cada 100.000 habitantes. Y
discapacidad, o sea, alguien queda producto de un accidente por manejar con marihuana o por... Con una discapacidad. Queda el 18,8% también queda con discapacidad. Nosotros también ocupamos el primer lugar en opioides, que es tema de otro programa. Ya, y finalmente, ¿en qué va la discusión chilena legal al respecto? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Hoy día están paradas, detenidas, las leyes que tienen que ver con el cultivo recreacional, ¿ya? Y con el uso recreacional. Ya. Sin embargo, en estos mismos días, hace unos 15 días, se aprobó una modificación a la ley 20.000, que es la ley que regula... ¿Qué regula esto? Lo que es el narcotráfico, el tráfico de drogas en general. ¿Ya? Y lo que buscaba esta modificación era poder darle uso a todos los bienes de los decomisos, ¿ya? Y poder darle uso rápido antes que se deterioraran, y que ese uso, esos fondos, fueran a financiar los programas de rehabilitación y a las policías en todo lo que era la búsqueda y el decomiso de sustancias. Sin embargo, como un apéndice así entre medio, se metió la legalización del cultivo para el uso terapéutico, sin una discusión, que ahí es donde yo apunto, sin una discusión que tuviera que ver con esta mirada país, que es la que yo reclamo. Miremos el tema de la marihuana en general y digamos cuál es el bien que queremos. ¿Cuál es el bien que queremos proteger? ¿Cuál es el bien que queremos alcanzar? O sea, ¿en qué situación estamos? ¿Cuán sensibles están los niños? O sea, tú en el fondo no estás de acuerdo con que la ley 20.000 haya incluido el uso terapéutico de la marihuana. No, yo entiendo que hay gente que quiera usarla, independiente que las sociedades médicas están en contra de eso, pero yo entiendo que haya gente que quiera usarla. Le respeto ese derecho. Lo que busco es que sea de tal manera que no provoque un impacto en el resto de las personas. Y una manera, a ver, cuando uno legaliza, y la historia de estos estados que hemos revisado, siempre partieron por la legalización de la marihuana terapéutica. ¿Ya? Así se parte, para avanzar muy rápido. Es como uno mete como el primer, digamos, la primera punta de lanza, y de ahí viene la aprobación de la recreacional, muy rápido. Entonces, lo que yo digo es, perfecto, pero para eso hay un Servicio Nacional de Salud que tiene que aprobar medicamentos, pero que cumplan con todas las cosas de los medicamentos, pero que sean accesibles, porque hoy día son carísimos. Oye, y en eso no... Claro, por ejemplo, un aceite para un dolor, para poder conciliar el sueño es bien caro. Eso todo tiene que estar regulado desde un punto de vista médico, y que de verdad, con una receta médica de verdad, porque ¿qué es lo que pasa? Esto que se aprobó habla de una receta médica, pero en todos los países en que esto se hizo, esa receta médica al final era por cualquier cosa. No es lo mismo que comprarte un psicotrópico. No, porque es una receta médica porque estaba un poco angustiada, porque tenía un poco de dolor. O sea, es una cuestión muy amplia. Yo no quiero ir contra las personas que quieran tomar, pero tenemos que hacerlo dentro de un marco país donde tenemos una normalización del consumo, donde los padres no saben qué hacer con sus hijos adolescentes. Eso te quiero decir, que los veo en la calle fumando en cualquier lado, y tú no te vas a atrever a decirle algo porque ese joven o esa jovencita, ese grupo va a ser agresivo. Pero tampoco están las policías encima de la gente que está consumiendo en la calle. Eso, punto uno. Y punto dos, dentro de todo esto, yo ya entendí perfectamente tu posición y la gente en su casa igual. ¿Ves algún beneficio a este uso? A ver, yo beneficio desde el punto de vista terapéutico, es una discusión que está instalada, y yo respeto, si bien los médicos chilenos, a través de las sociedades chilenas de psiquiatría y de neurología y de pediatría, están en contra, yo creo que si hay alguna persona cree que este es un buen uso y el Servicio Nacional de Salud aprueba dentro de las normas, me parece que por ahí puede haber. Pero tiene que ser... Aquí? No, porque aquí... Aprueba solo el Parlamento. Sí, pero es que aquí no se aprobó un medicamento ni un aceite. O sea, aquí lo que se aprobó es el cultivo de matas. Y esas matas pueden tener distintos componentes. Y esa mata es fumármela nada más. Sí.
Sí, pero no puede ser también que esa mata la usen para un queque, para un aceite, para un dolor. Mira, no tengo muy claro hasta dónde va a ser el alcance porque después de esto tiene que haber un reglamento. Entonces, lo que voy es que además cuando empieza a haber este uso terapéutico, tú no sabes los porcentajes que tiene del tipo de cannabinol que es el que ayuda al tema terapéutico, los cannabidol, ¿ya? No todos ayudan a la terapéutica. Y hay veces, ha habido, por ejemplo, información de Carabineros hace algunos años que decomisó una gran cantidad de productos y resulta que esos productos no tenían el componente que es el terapéutico y tenían mucho del componente que es el adictivo y que es el psicotrópico, que es el THC. Y el que te hace pensar. El que te hace el que te hace volar, digamos. Entonces, yo lo que le pido a las autoridades, le pido a los parlamentarios, le pido a las universidades, que tengamos una reflexión madura respecto de qué queremos y a dónde queremos ir en esto, y que no sea producto de la presión de grupos que lo meten así entre medio y finalmente va saliendo una legalización. ¿Cuál sería para ti una reflexión madura? Que veamos todos los pros y los contras, que lo tipifiquemos. Que podamos ver. Como cuando compras un producto que dice tanta proteína, tanta grasa, tanto azúcar. Mira, lo primero es que miramos qué impacto tiene esto en los más vulnerables. Eso es lo primero. Que los más vulnerables son los más jóvenes. Son los más jóvenes, pero también personas vulnerables porque están en un contexto con muchos factores de riesgo, un contexto social, un contexto económico o un contexto psicológico, que es tremendamente vulnerable. Entonces, mira, yo siempre pongo un ejemplo que causa escosor. Cuando yo era chica, no tú porque eres mucho más joven, jugábamos en el Año Nuevo con fuegos artificiales, ¿ok? Sí. Y era parte de mi libertad ir y comprar fuegos artificiales. Bueno, vino un señor, Rojas, doctor, que creó Coniken y dijo, esto causa daño a los niños. Ya, pero yo soy adulto. Sí, pero se quema una gran cantidad de niños que son los más vulnerables. Sí. ¿Y qué se logró entonces? Se dijo, mira, porque se quema una gran cantidad de niños, vamos a prohibir el uso. Y yo, que tenía la libertad de ir a comprar y pasarlo bien en Año Nuevo con esto, tuve que dejar de hacerlo porque había un grupo de niños que se quemaba. Entonces, esto es parecido. ¿Qué tengo que hacer como país para proteger a los más vulnerables en este problema? Porque estamos hablando de algo que no es inocuo. Entonces, esa es la discusión que yo quiero tener. Decir, a ver, mira, nosotros tenemos vulnerables al menos de 22 años hacia abajo desde un punto de vista neurológico, ¿ya? Y social. Y tenemos claramente de 18 años para abajo legal. Y entonces, ¿cómo vamos a compatibilizar esto que es el uso terapéutico para cosas específicas que están la epilepsia refractaria, problemas de visión, los dolores de un cáncer terminal, los dolores que los doctores dicen que son más bien paliativos? No me voy a meter en esa discusión, pero ¿cómo no vamos a poder compatibilizar en una cosa que sea súper estricta, súper controlada, específicamente, como por ejemplo, no tengo idea, la morfina, ¿ya? ¿Cómo podemos controlar eso y dar acceso a medicamentos de ese tipo a un precio posible? Porque hoy día son carísimos. Una pastilla, una inyección, sí, algo que no se fume exactamente, que no sea el queque. Algo que esté controlado en su origen para que no sea de acceso fácil. ¿Y cómo ves de alguna manera a la sociedad respecto a tu posición? Porque estamos en una sociedad en la que busca cada vez más libertades. Sí. No busca más cercos, sesgos. Mira, yo tengo una leve esperanza, claramente se normalizó. Hoy día tenemos una curva súper, es curioso, nosotros tenemos una muy baja percepción de riesgo de la marihuana, va bajando, un aumento en el consumo, si bien en los últimos años bajó, lo que es una muy buena noticia. Y respecto, por ejemplo, del cigarro, tenemos la curva exactamente al revés. Una baja en el consumo del cigarro y una subida en la percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque el mensaje fue claro y potente. Y en este caso no. Y este es al revés. Quiero que me respondas algunas preguntas de manera un poco
rápidas, cerradas. ¿La marihuana te hace bien o mal? En definitiva. A ver, es potencialmente dañina y es potencialmente adictiva. Si tú a eso le agregas que te hace bien o mal, hay gente que se siente bien fumando marihuana, pero eso no significa que no tenga el riesgo. Ya. ¿Ya? Ahora, quiero ponerme yo el problema al tiro. Ya. ¿Qué pasa con el alcohol, por ejemplo? Ya. Porque me van a decir, bueno, ¿y por qué el alcohol? Sí, claro. Ya, me voy a meter a un autogol. Sí, ¿ya? sí. ¿Por qué La pregunta que era, ¿y el alcohol también? ¿Por qué el alcohol? Obvio. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Hoy día, siendo bien realista, plantear eliminar el alcohol es algo... es imposible. Claro. Es imposible. Pero yo lo miro desde, por ejemplo, nuestros niños. Si no somos capaces hoy día de controlar el consumo de alcohol en los niños, que es ¿cómo se llama? Legal. Ya. ¿Para qué vamos a agregar otra sustancia donde el problema va a ser que vamos a facilitarle más el acceso? Chile es uno de los países donde los niños tienen más fácil acceso a las drogas. Wow. Y también al alcohol. Entonces, si tú legalizas, lo que haces es que justamente haces todavía más fácil cuando ni siquiera hemos podido controlar la sustancia que tenemos, que es el alcohol, ni tampoco los medicamentos. Oye, Ana Luisa, mira, justo en nuestro GC, ¿qué cambios se dan en la personalidad de alguien que consume marihuana? ¿Qué cambios se dan? Mira, alguien que consume marihuana, digamos, diariamente, no sé si a diario, recreacionalmente, un par de veces a la semana, se fuma algo de marihuana, ¿y qué le pasa a esa personalidad en ese rato? A ver, va a depender de cada uno. Hay gente que no le va a pasar nada, ¿ya? O sea, tengamos claro que dan esto... siempre la sensación de estar... No, hay gente que no le va a pasar nada, se va a relajar, lo va a pasar bien, hay algunos que se van a reír, de todo. Pero hay gente que lo que empieza, y esto es lo que les pasa a los adolescentes, que empieza a tener una personalidad parecida a una depresión, ¿ya? Wow. Esa es la personalidad que uno empieza a ver en el adolescente. Y entonces la mamá dice, me cambiaron a mi hijo. No es mi hijo. Y no es mi hijo porque mi hijo llega sin hablar, es como un poco antisocial. Es un niño que está para adentro, es una... Espera, ¿pero eso es durante el momento que está con el consumo, sí, o en general? Lo que pasa es que el consumo de la marihuana permanece en el cuerpo durante bastante tiempo, ¿ya? Entonces cuando tú vuelves a consumir y después vuelves a consumir, al final vas tomando teniendo un estado de un chiquillo aletargado, un chiquillo que le cambió la personalidad. Y esa mamá dice, me cambiaron a mi hijo. Y hay una confusión entre si el chiquillo está con depresión o lo que tiene es consumo de marihuana, ¿ya? Y bueno, y eso es parte de los problemas que hoy día tenemos. Tenemos una gran cantidad de chiquillos, no tenemos la suficiente acceso a tratamiento para esos chiquillos. ¿Hay más mujeres o más hombres en esto? En el caso de la marihuana hay más hombres que mujeres, pero okay. Muy cerca. Muy cerca. O sea, las mujeres más que cerca han ido avanzando rápido. Ya, ahora justamente en alcohol es más, en adolescentes más las mujeres que los hombres. En alcohol. Sí. Alcohol más las mujeres y marihuana más los hombres. Oye, Ana Luisa, ¿y ustedes como Fundación La Esperanza, alguien puede ir a buscar allá ayuda? Sí. ¿Cómo es eso? Nosotros tratamos a los más graves entre los graves. ¿A los más graves entre los graves? Sí, pero quiero decirle una cosa. Cerca del 90% de nuestros chiquillos y chiquillas, son hombres y mujeres, partieron consumiendo alcohol y marihuana en torno a los 13 y los 14 años. Wow, ¿ya? Y llegan a pedir ayuda después de 20 años, 15 años. No llega el chiquillo de 18 años. Llega el que llega el de 35. Topó fondo, el que pasó de la marihuana a la pasta base, a la cocaína, y empezó a tener a robar, a delinquir para conseguir las drogas. Sí, porque obviamente es gente de menos recursos la que nos llega a nosotros, ¿ya? No es que tenga a alguien que le vaya a financiar el consumo, tiene que salir y finalmente empieza a robar en su casa. ¿Y cómo se financian ustedes para poder avanzar? Nosotros en
un 30% con licitaciones de senda y el otro porcentaje 100% con donaciones. Y de hecho tenemos una colecta el día 16 porque hay un programa de abril. 16 de abril van a ser 10 días de colecta. Hay un programa precioso que solo te voy a dar el titular, que lo que hace es rehabilitar a las guaguas recién nacidas que nacen con daños producto del consumo de su madre durante el embarazo. Pero los vamos a rehabilitar a los dos, a la guagua y a la mamá. Y recibimos 0 pesos del Estado, 0, el 100% de ese programa, que hace que ese niño no sea institucionalizado. Ese niño al nacer es inmediatamente llevado a un centro de lactantes del Sename. Y nosotros evitamos eso y lo rehabilitamos durante 3 años. Ok, déjame explicarlo bien entonces. Cuando una madre está embarazada, consume drogas durante este embarazo, el niño sale también drogadicto. ¿Y qué hace la Fundación La Esperanza? Toma a este niño y durante 3 años lo rehabilita a él como niño recién nacido y a la madre, que me imagino que tiene todo tipo de incapacidades para enfrentar la vida y la sociedad recién siendo madre y con niveles de droga. Sí, 2 cosas. Uno, el niño no podemos decir que nace adicto. Ya. Lo que hace es que nace con un síndrome de abstinencia. Ya, nace con síndrome de abstinencia. Entonces sufre al nacer dolores de cabeza, sufre, o sea, es un sufrimiento muy importante. Ya, perfecto. ¿Ya? Y después de eso quedan con una serie de daños. Ahora, lo que tú dijiste es súper importante. Esa mamá tiene mucho por lo que, o sea, es muy difícil porque tiene que salir de su estado de puérpero. O sea, cuando uno tiene un hijo, hay toda una revolución de hormonas. Claro. Tiene que rehabilitarse, pero además tiene que aprender a ser mamá de un hijo que no va a ser tan fácil. Y tiene que relacionarse con la sociedad. ¿Quién mantiene esos 3 años a ese niño y esa madre? Ustedes como... Nosotros. Ya, y están internados. Están internados durante 1 año y medio, intensivo, y después nosotros preparamos a esa mamá para que salga al mundo del trabajo y pueda sostenerse ella y a su hijo. Y lo acompañamos. Que ya no me queda nada de tiempo, Ana Luisa. Dime, por favor, ¿cuánto porcentaje de éxito tienen dentro de esto? 70%. Son una maravilla esas mamás, son totales. Ellas quieren ser mamá, pero necesitamos que les den la oportunidad. Y entonces quiero pedirles que para la colecta, donaesperanza.cl, nos apoyen. Es un programa precioso. ¿Cómo eliges quiénes pueden entrar al programa? No, si llega un drogadicto A con un drogadicto B, ¿cuál de los dos si tienes el mismo recurso? No, nosotros tenemos para ambulatorio, tenemos cupos, para residencial casi no hay. ¿Se puede tratar ambulatoriamente a alguien con drogadicción severa? Y se trata mejor. Sí, nosotros tenemos, porque nuestro tratamiento es intensivo. De 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Y es un mejor tratamiento. ¿De lunes a viernes? Sí, llámenos. Corporación, es www.corporacionesperanza.cl. Llámenos 362-4600, 2-362-4600, porque para hombres tenemos vacantes, para hombres en Santiago y en Arica. Perfecto, en Arica y en Santiago. Eso te iba a decir justamente en qué regiones. Y mujeres tenemos en Rancagua. Y Mujeres Esperando Guagua también tenemos en Rancagua, tenemos nuestro programa allá. ¿En cuántas regiones están? En 3. En 3. Son 4 programas. Arica, Metropolitana y O'Higgins. Y Rancagua. Perfecto. Ahora sí, Ana Luisa, nos podemos ir, nos informaste de todo y gracias por esta información tan interesante. Yo sé que hay mucha gente en sus casas que debe tener este tema con Quiero mucha decirle a los papás que se atrevan. Necesitamos a papás involucrados en la paternidad responsable. ¿Estás diciendo un padre que pueda notar algo extraño en su hijo o un padre de un chico ya con problema de droga? A los dos. Ya, perfecto. A los dos. Lo importante que no hay mejor factor protector que el padre que esté. No siempre van a estar los dos, o la figura paterna, la figura significativa para ese niño. Es el mejor factor protector. Perfecto. Pero el padre tiene que atreverse, la madre, a decir y saber que esto sí hace daño. Sí es adictivo.
Ok. Ana Luisa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias muy a amable. ustedes y acompáñenos cuando sea nuestra colecta para que estos recién nacidos tengan la oportunidad de una vida sana con su madre, lejos de la droga. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a un corte, señor director, y ya regresamos con más Tu Conexión Matinal aquí en TVR.